Serendipias, la ciencia de la cadena SER. La verdad es que él le pregunta a aquellos supuestos extraterrestres. En 1990, el ingeniero José Luis Jordán Peña reconoció que llevaba años sosteniendo una mentira. Se había inventado la existencia de Humo, un planeta lleno de extraterrestres. Hoy, 34 años después de que se destapara el engaño, Humo sigue contando con creyentes. Tantos personas que han sido aparentemente o realmente abducidas en ovnis. La verdad es que no se ha contradicho en ninguna ocasión. ¿Cómo nos burlamos de los conspiranoicos, verdad? Todos nos hemos reído de alguno de esos colectivos, ya fueran terraplanistas, negacionistas de la pandemia o esos tipos que dicen que Elvis Presley sigue vivo y meneando las caderas a los 84 años. Pero, ¿de qué nos estamos burlando realmente? Porque en realidad hay algo que están haciendo bien. Es más, posiblemente lo estén haciendo mejor que tú. Por supuesto que están equivocados, equivocadísimos. Pero antes de quedarse con la respuesta incorrecta, muchos de ellos decidieron dudar. Porque te aconsejo que preguntes por ahí afuera y compruebes cuántos de los que saben que la Tierra es esférica pueden justificar su respuesta. Dudar es el primer paso para construir conocimiento y al menos algunos conspiranoicos lo tienen claro. Así que dudemos, ¿por qué no? Pero estemos listos para abandonar las narrativas más novelescas, porque por lo general no hace falta una teoría de la conspiración para explicar la realidad, o como decía Robert Hanlon, no atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Evelyn, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, aquí. Yo con ganas, porque este programa es distinto. Vamos a hablar de ciencia, pero vamos a hablar de ciencia muy desde la conspiración, desde lo más periodístico, ¿no? Sí, sobre todo para tirar por el suelo todas esas teorías conspiranoicas que nos quieren llenar el cerebro de ideas que no son así y que la ciencia se encarga de desmentir, aunque hay algunos que les cuesta bastante creerlo. No sé por qué nos cuesta tanto creer la verdad y poco las mentiras, no lo entiendo. Pero es verdad, y vamos a intentar corregirlo un poquito. ¿Qué historia nos has traído? Porque entiendo que la idea es eso, corregir mentiras. Pues mira, te traigo un tema que a mí me encanta. Hoy quiero hablaros sobre animales o seres que predicen cosas. 15 de noviembre de 1966, Point Pleasant, Estados Unidos. Aquel fue el momento en que todo empezó, la primera observación del Mothman. 4 jóvenes presenciaron sus ojos rojos y su silueta grande y negra a un costado de la carretera. Lo describieron como un hombre de 2 metros y aseguraron que había extendido un par de alas blancas para perseguirlos mientras emitía el más escalofriante de los chillidos. Los testimonios se empezaron a acumular hasta que el 15 de diciembre de 1967 colapsó el Silver Bridge, matando a 46 lugareños. Desde entonces, los avistamientos del Mothman se han asociado con catástrofes de todo tipo, como si fuera un mensajero, una especie de testigo anticipado del desastre. Evelyn, nos has traído al Mothman. Sí, al hombre polilla, un ser importante en la historia de las leyendas urbanas y de la criptozoología. Uh-huh. Y además, a diferencia de otros seres que os he traído aquí en la sección de Serendipias, como yo que sé, el monstruo del lago Ness o el Bigfoot, que están geolocalizados en un punto concreto del planeta, Mothman es internacional porque hay gente en todo el planeta que afirma haberlo visto. Y a este ser se le considera un mensajero de las calamidades. Y el primer mensaje que trasladó a los mortales fue precisamente eso, la caída del puente del Silver Bridge. Y la gente de la zona de Point Pleasant, que afirmó verlo, decía que lo veían incluso 13 meses antes del fatídico desastre. Y cuando el puente cayó, el monstruo desapareció. Ostras, es que la historia es muy, muy atractiva, muy narrativa, romántica casi.
Sí, sí que lo es y de hecho, era tan popular este personaje que despertó muchísimas investigaciones y los primeros que lo vieron realmente tuvieron un testimonio muy veraz. Quien los escuchaba, pues realmente les creía, o sea que algo sí que vieron. Uh-huh. Realmente, ¿tú qué crees que vieron? Yo no tengo nada claro. O sea, sinceramente, si tenía alas, si comentan esto de una silueta, yo pienso en principio en pues algún animal, algún pájaro, ¿no? Pues sí. Mira, de hecho, como hay esas leyendas y fueron tan populares, se hicieron muchísimas investigaciones y un equipo de la Universidad de Chicago, imagínate lo serio que ha llegado a ser, Sí. concluyó que lo más probable que habían visto es que el Mothman en realidad era una grulla canadiense. Es difícil de afirmarlo con total certeza, pero se cree que la grulla canadiense era realmente la principal sospechosa. Es un ave muy grande, es un ave que puede llegar a medir 1,5 metros, 2 metros, con una envergadura pues de unos 2 metros también de longitud y tiene un característico, una sombra roja en los ojos que podría ser esos ojos rojos que decían que tenía el Mothman. Yo creo que la oscuridad, y también estamos hablando de los años 60, y bueno, que los humanos tenemos por naturaleza muchísima imaginación, pues bueno, yo creo que toda esa combinación llegó pues a crear esa inquietante criatura. Claro, esto explica el avistamiento, pero lo de que el puente se caiga, entiendo que no hay ninguna correlación, no pesa tanto la grulla. No. De hecho, es un sesgo de confirmación. Es decir, que vemos lo que queremos ver. Es la tendencia de la mente de las personas a buscar y a aceptar la información que realmente estén reafirmando, respaldando nuestras teorías, nuestras creencias preexistentes. O sea, que lo que no nos interesa no hacemos caso y lo que confirma nuestra fe, nuestra creencia, pues eso sí que lo tomamos como cierto. La gente quiso creer que Mothman estaba avisando de esa caída de Silver Bridge. Por eso, cuando el puente se cayó, pues Mothman había cumplido su función y desapareció, pero del imaginario de las personas, porque realmente nunca existió. Claro. Entonces, Mothman lo descartamos como figura legendaria, es una grulla posiblemente o algo parecido, no tiene que ver con la caída del puente, luego se fue extendiendo por lo que se fue extendiendo, pero yo quiero preguntarte, ya que estamos aquí, si hay algo parecido en el mundo animal, si hay algo que pueda predecir determinados catástrofes, terremotos, tempestades. Hay muchas teorías y muchos testimonios que dicen que hay animales capaces de percibir desastres naturales. Y hay uno que a mí me encanta, que es el pez remo. Este es el que le llaman el pez del fin del mundo, ¿no? Sí, y ya ves que por el nombre que le han puesto, pues no apetece mucho encontrárselo, No. ¿vale? A mí me gusta más el nombre que le han puesto en Japón, que, a ver, perdonadme por mi pronunciación, pero es algo así como Yugu no Tsukai. Traducido, mensajero del palacio del rey dragón, el gobernante del mar. Ese nombre a mí me gusta más, ¿sí o no? Hombre, todo lo que tiene que ver con dragones está fantástico. Hombre, es muy exótico. La cuestión es que en la cultura japonesa hay muchas leyendas que hablan de este animal como portador de malas noticias, igual que el Mothman, pero este es un animal real. Y principalmente se dice que anuncia terremotos y tsunamis. Bueno, pues este pez, que es un coloso de los mares, porque puede medir 10 metros de longitud y pesar unos 200 kilos, es un señor pez, pues vive en las grandes profundidades marinas, a más de 1000 metros bajo la superficie. Claro, cuando este animal aparece en la costa y a poca profundidad, pues es muy raro, es muy inusual. ¿Por qué está ahí? Pues bueno, puede deberse a una enfermedad, a una edad avanzada. Obviamente también puede ser porque hayan perturbaciones en el medio, como puede ser un terremoto. Pero lo más probable es que este pez, a pesar de que es muy grande, no es muy buen nadador. Así que las corrientes marinas estacionales que se generan por las diferencias de temperatura en el mar, pues podrían arrastrarlos o empujarlos a la superficie. Claro. Entonces de ahí que aparezcan leyendas, no es tanto, todas las que quieras. No es tanto que prediga, sino que nos ayuda a predecir, porque le arrastran, no decide el subir, ¿no? Exacto, y luego ahí sí que es verdad que puede llegar incluso a morir por agotamiento. No es su lugar. Así que bueno, digamos que no predice los terremotos. Bueno, pues estaría muy bien tener un sistema para ello. Sí, bueno, es que hay muchas teorías. Ya sabes que yo siempre pongo ciencia a todos los mitos y leyendas, pero en este caso tengo que decirte un bueno así como tímido, porque hay cositas que sí que son verdad. A ver, cuenta. Mira, sí que es verdad que, aunque no se ha demostrado, cuidado, no se ha demostrado científicamente que los animales puedan predecir terremotos. Hasta ahí queda claro. Vale. Pero sí que es verdad que hay muchas investigaciones en marcha porque entre la cultura popular hay muchos testimonios que ven comportamientos extraños de los animales justo antes de que se produzca un seísmo. ¿Tú recuerdas el tsunami que asoló el sudeste asiático en diciembre del 2004? Sí, claro. Vale, que además se hizo una película, la de Lo Imposible. Sí. Por eso con me Bayona. acuerdo, porque en 2004 yo tenía 11 años, así que no recuerdo mucho lo que ponían en la tele.
Pues fíjate que sobre todo se hizo muy popular ciertas historias, pero hubo una que estaba protagonizada por elefantes. Había un cuidador de elefantes que dijo que sus elefantes se habían puesto muy nerviosos, como que sollozaban justo antes de que llegara esa gran ola a la costa. Los elefantes estaban inquietos y al final se escaparon y huyeron a lo alto de una colina. El comportamiento era tan extraño que incluso algunos turistas siguieron a esos elefantes y quedaron a lo alto de esa colina y salvaron sus vidas. Fíjate, ¿esos elefantes realmente notaron esos temblores previos a la llegada de la gran ola? Es que justo los elefantes no se comunican a grandes distancias por sonidos muy graves a través del suelo. Que esto me suena, ¿eh? Pues sí, porque los elefantes tienen unas orejotas muy grandes, pero pueden oír con los pies. Por eso. Es que me parece muy interesante. Y puede tener que ver, tal vez. Sí, es que son muy sensibles con las plantas de los pies porque utilizan exactamente esas ondas, ¿no? Al pisar, los elefantes generan unas ondas que viajan por el suelo y así se comunican entre ellos, se avisan de peligros, incluso se pueden reconocer si son o no son de la misma familia. Entonces, bueno, ¿puede ser que noten los temblores de la tierra antes que nosotros? Pues sí, son muy sensibles, tienen, digamos, súper sentidos. Y no son los únicos, porque aparte de elefantes se ha hablado de ratones, de serpientes, de sapos, tiburones, aves, vacas, animales que se dice que presienten esos terremotos antes que los sismógrafos. Pero repito, que no hay evidencias científicas que lo demuestren. Sabemos que hay que cogerlo con pinzas. Evelyn, presiento que se está acabando el tiempo en la sección, ya te lo digo, no tengo poderes yo, pero lo presiento. ¿Qué es lo que nos quieres contar para terminar? Pues mira, cuando presentimos cosas, los humanos no, porque somos unos animales bastante atrofiados, pero hay animales con súper sentidos, como pueden ser, por ejemplo, nuestros queridos amigos los perros, que pueden presentir una cosa también, el fin de algo, no de una sección, sino el fin de nuestras vidas, la muerte. ¿Sabes eso que dicen que los animales pueden presentir el fallecimiento de su ser más querido, ¿no? Y lo acompañan en el momento final, sí. Sí, pues no sería tanto un presentimiento, sino es una cuestión de olfato, porque pueden oler la muerte, porque cuando una persona va a morir, su cuerpo segrega hormonas, feromonas y necromonas particulares que son imperceptibles para nosotros, pero no para ellos. Del mismo modo pueden oler el miedo, enfermedades, tumores o infecciones, así que se han convertido incluso en unos aliados de la medicina porque pueden diagnosticar enfermedades antes de que desarrollemos ningún tipo de síntoma. O sea que sí que pueden presentir cositas. Interesantísimo. Pues Evelyn, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Venga, con nuestros supersentidos otra parte. Me llaman raro porque me río a destiempo. Mi risa es solo un lamento que no puedo contener. Y en las horas más nerviosas de la noche, con violencia religiosa, se abre paso la verdad. Me llaman raro porque siembro una esperanza, siendo frágil la cosecha que tendré que recoger. Javier, ¿qué te parece esta canción? Temazo, ¿verdad? Un temazo. Es un temazo. Menuda forma de empezar. ¿A que sí? Yo digo, vamos a hablar de conspiraciones. Esto de me llaman raro tiene que salir. Sí, porque define a mucha de esta gente. ¿A que sí? ¿Te han llamado raro a ti alguna vez? Sí, ¿verdad? no por esto, pero y con motivo, también te lo digo. No sé, a mí también, ¿eh? Bueno, Javier Cabanilles, que le estamos escuchando, es periodista especializado en este tipo de temas, en conspiraciones, en magufismo, en pseudociencias, pero siempre desde esa perspectiva del rigor y de la ciencia para desmentir los bulos. Entonces, quiero hacerte muchas preguntas porque tenemos la oportunidad de aclarar un montón de dudas y no la vamos a desaprovechar. La primera, ¿qué es una conspiración? Que sé que querías darnos la definición. Sí, porque el problema es que yo no he encontrado todavía una definición pues que lo envuelva todo y sobre todo porque es una cosa que ha ido evolucionando, ¿no? Mira, si partimos de la definición básica, que es la que utilizó el comité del Senado que investigó la comisión Warren, que es la que investigó el asesinato de Kennedy, es una aplicación muy sencilla que está también en nuestro ordenamiento jurídico, el español, que es dos personas intentan cometer un crimen y una hace algo para llevarlo a cabo, ¿no? Una colaboración con fines criminales. Pero claro, eso no dice nada. Claro, dice poco. Entonces, la gente ha ido cerrando. Y dos seguidos, una que sería la canónica, pero hay otra que me gusta un poquito más. La primera es de Joseph Parent, que es la que más se usa o la que yo creo que mejor recoge la idea, que es un grupo que actúa en secreto para alterar las instituciones, usurpar el poder, esconder la verdad o conseguir alguna ventaja a expensas del bien común. Vamos. Es un poco larga,
Es Pero una está bien. conspiración y un programa de HBO, tal cual. Ahí te digo. Sí. Pero luego otra, que de Lance de Haven Smith, que es de la universidad, creo que de Miami, que es el único estudioso que digamos que es un pelín más conspiranoico que el resto. Ha hecho cosas muy interesantes y lo bueno que tiene es que él es más proclive a creer en estas cosas. Dijo una muy chula, él propone que en lugar de, en Estados Unidos, sobre todo que hablan de teoría de la conspiración, utilizar crimen de Estado contra la democracia, porque eso es lo que la gente está pensando. Y dice, es una acción o inacción por parte de gente dentro del gobierno, el gobierno o alguien que, el Deep State, que le llaman, que esté por ahí por lado, para manipular el proceso democrático y dañar la soberanía popular. Y yo creo que eso sí que refleja lo que la gente piensa cuando hablamos de una conspiración, porque la conspiración realmente es una forma de relacionarnos entre los seres humanos. Sí, eso lo y en general mejor. Conspiramos mucho, aunque no lo llamemos así, de una conspiranoia, que no se le llama así, es por ejemplo celebrar un cumpleaños, una conspiración, digamos, en positivo, que se llama, que tiene hasta nombre, ya me acordáis, vamos, tiene hasta su nombre. Y había un chiste muy bonito en Mafalda, que el padre ponía los regalos en el árbol, se metía en la cama y dice, creo que soy un terrorista de la felicidad, ¿no? O sea, como un conspiranoico de la felicidad. Entonces, muchas cosas las hacemos en secreto y a veces hay un perjudicado. Si hay en un cargo público que se queda vacante, los aspirantes evidentemente mueven sus fichas por la espalda. En Europa, cada 2 por 3, la Comisión Europea condena a empresas importantísimas que, por ejemplo, pactan precios. O sea, muchas veces, es que hay conspiraciones que funcionan y no funcionan. No están tan así. Claro. La conspiración hay que verlo como una forma de relacionarse. Y no es un ladrillo. Tiene más que ver con una mancha de aceite. Entonces, puede haber una conspiración. Yo que sé, los Illuminati son extraterrestres y dominan el mundo. Eso sería una pata negra de conspiración. Pero si nos vamos a otro extremo, hay cosas que no parecen tan conspiranoicos y tienen elementos. Y entonces eso es un poco donde hay que mover. Entonces, si intentamos ver la conspiración como un bloque sólido, que se puede aislar, que se puede analizar per se y tal, yo creo que no se llega a entender ahí lo que fallamos. es. Tenemos que coger varias perspectivas y precisamente por eso, fíjate, voy a tomar el hilo y voy a presentar a Valentina Rafio, que la tenemos por aquí, periodista climática, experta en todos estos temas, no en conspiración en este caso, sino cuestiones medioambientales y que hace un trabajo fantástico desde el periódico. Valentina, ¿qué tal? Hola Ignacio, hola compañeros, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Te he traído un poco con truco, Valentina, porque yo te traigo para preguntarte cuál es tu perspectiva de todas estas cuestiones conspiranoicas, porque sabemos que hay mucha conspiración, que la gente cree que hay mucha conspiración sobre el cambio climático, no habiéndolo, siendo algo evidente, algo comprobado, algo que sabemos que está producido por los humanos, y creo que podría ser interesante, por lo tanto, hablar de los medios de comunicación, ya que tenemos aquí a tanto periodista. Soy el único que no es periodista en la sala, parece ser, y tengo un clip que quiero que escuchemos. Según el CIS, el 43,8% de la población española no estaría dispuesta a vacunarse contra el coronavirus cuando haya vacuna. La Junta sigue buscando a aquellos que no quieren vacunarse, sigue convenciéndolos. Nos vamos a fijar en una corriente muy llamativa que tiene miles de seguidores, una que asegura que la Tierra es plana. Pero hay quien ha unido esas dos partes de la biografía de Bill Gates para diseñar una teoría delirante. Le han puesto en el centro de un plan para diseminar el coronavirus, para que cunda el pánico y para que nos dejemos poner vacunas con microchips. Escuchan a Oliver Ibáñez, es un youtuber español que sostiene que la Tierra es plana y que la NASA no existe. El nuevo orden mundial es un concepto que se inventó hace muchos siglos y viene de todo esto que comentábamos antes, de un grupo minoritario, un poder que está por encima de los gobiernos y que lo que quiere... La pregunta es, estamos escuchando aquí participaciones en medios de comunicación dejando claro que existen este tipo de cuestiones de conspiranoias, de pseudociencias. ¿Creéis que la comunicación desde los medios ha estado siendo responsable? ¿Cada vez hay más espacio para estas cosas? ¿Hay menos? ¿Cómo lo veis, Valentina? Hombre, los medios de comunicación, por supuesto que le están dando espacio, le están dando voz a todo este auge de la conspiranoia, pero porque en parte también es nuestra responsabilidad decir que esto existe y que esto está entrando en la cabeza de mucha gente. La pregunta es, más allá de darles voz, ¿se está dando voz de manera correcta? ¿Se está dejando claro que esto son conspiranoias? ¿Se está dejando claro por qué se está produciendo todo eso? Esto yo creo que daría para horas y horas de debate, pero realmente, por supuesto que los medios de comunicación se acaban haciendo eco de esta realidad que existe y cada vez es más potente. Claro, el debate está un poco en si se hace de forma responsable o no.
Totalmente de acuerdo. No sé si Javier opina lo mismo, porque es verdad que él tiene una perspectiva ya histórica de cómo ha ido evolucionando esto. Sí, el problema, fíjate, yo hace unos 10 años hice un artículo sobre la sociedad de la Tierra plana, que era una sociedad que había en Londres, tenía 300 socios a nivel mundial. Uh-huh. El presidente no quiso hablar con el vicepresidente y no me quiso mandar foto, ¿no? Era como se escondían. Y ahora hay millones. Entonces, el problema, y es muy difícil salir de eso, hacemos, por ejemplo, una información muy buena diciendo existen los terraplanistas que están zumbados y tal, pero a la vez estás dando a conocer esa teoría que si no la gente, bueno, igual la puede conocer por redes, pero mucha gente no la conocía todavía. Entonces es muy difícil salir de ese círculo vicioso en el que tú presentas la Tierra plana y eso es mentira. Entonces un conspiranoico dice, claro, está diciendo que es mentira, pero porque es verdad. Porque ¿qué va a decir la SER, que es un medio globalista y no sé cuál? Lo que están haciendo es desmentir que la Tierra es plana, porque si fuera redonda y lo tuvieran tan claro, no dirían nada. Entonces el problema es que es muy difícil salir de ese círculo vicioso, aunque es evidente que la prensa no puede no informar sobre estas cosas porque son fenómenos sociales que existen y que a veces nos afectan y mucho. Claro. Valentina, sobre el tema del cambio climático en concreto, ¿la gente que lo niega, tú crees que tienen un perfil parecido a otros de estos conspiranoicos? Te diría que puede haber una cierta relación entre el negacionismo del cambio climático y otro tipo de teorías de la conspiración. Porque al final, como decía el psicólogo Ramón Nogueras, creer en las teorías de la conspiración es como una politoxicomanía, ¿no? Si crees en una, acabas creyendo o estás un poco más predispuesto a creer en todas las demás. Entonces, en el caso del negacionismo concretamente, lo que hay detrás de esta idea es la teoría de que existe toda una especie de órgano que está orquestando un plan global para o alterar el clima o meternos en nuestros cerebros. Hay tantas versiones como os podéis imaginar. Y esto, por supuesto, está relacionado con otras teorías de la conspiración. Ahora, no estoy diciendo que todos los negacionistas del cambio climático también crean que existen aliens que nos están controlando desde su nave espacial, pero hay ideas que resuenan y resuenan de forma bastante parecida y peligrosa, aunque también hay cosas que no son conspiranoias, sino, por ejemplo, el poder de los intereses económicos detrás de la promoción de algunas de estas teorías, que esto es algo que no hace falta creer en conspiranoias demasiado rebuscadas. Exacto, es el mercado. Es el mercado de los coches, claro. Es la gente que quiere contaminar, que quiere seguir contaminando, sin ir más lejos. Y esto, el tema del mercado, que es tan global, me lleva a preguntarte, Javier, si crees que aquí en España somos más o menos conspiranoicos. Durante estos años, ¿tú qué has visto? ¿Que fuera lo son más? ¿Menos? La conspiranoia es un fenómeno americano. Era un fenómeno americano, que se ha expandido a todo el mundo. Aquí sí que podía haber alguna teoría concreta y tal, pero el fenómeno como tal es made in USA 100%. Y ahora ya para todos, pero en la mayoría de las conspiraciones, incluso algunas de las que tenemos, son adaptaciones. Una vez me entrevistaron en un programa de unos taraos y me hablaba de un tal Begoño. ¿Sí? Y yo, no sé, tal, y jaja, y Begoño, y yo, ostras, y Begoño, y yo, ¿quién cojones es Begoño? Ya. Entonces luego resulta que se supone que la mujer de Pedro Sánchez, que es Begoña, es un transexual, entonces es Begoño y tal. Esta misma teoría se la habían hecho ya a Michelle Obama. Y rascas por ahí, y tampoco era la primera vez que había aparecido, pero la mayoría son de origen americano, la estructura suele ser de eso, y a veces hay adaptaciones, pues por ejemplo ahora tenemos el caso de que se ha vuelto a poner de moda, si a Carrero Blanco lo mató la CIA. Pues a lo mejor eso es más autóctono, pero no deja de copiar un modelo extranjero. Sí, pues sí. Y de todos modos, lo que sí es verdad es que, como decíamos, los medios se han hecho eco y tal vez ahora podemos listar más conspiraciones que nunca, o supuestas conspiraciones. Tenemos un tren que nos lo demuestra. ¿Me puedes decir la teoría de la conspiración más loca que hayas escuchado o tu preferida? Mi favorita como fanática de los aviones es el avión desaparecido de Malaysia Airlines, que hay teorías que dicen que fueron los alienígenas los que raptaron ese avión. Yo tengo la anécdota de que cuando me pusieron la primera o la segunda vacuna, mi madre, que era una acérrima defensora de que no había que vacunarse, lo primero que hizo fue pasarme una cuchara para ver si se quedaba pegada a mi brazo. A ver, la teoría de que en realidad no hemos llegado nunca a la Luna y nunca al espacio podría ser una de las mejores a nivel fantasía. Mi teoría de la conspiración favorita es que Anastasia Romanoff en realidad no murió y que está
felizmente campando por Europa. De una cantante que conoceréis todos mucho de principios de los 2000, de Avril Lavigne, que se dice que falleció y que durante los últimos, 15, 20 años es una actriz la que está usurpando su nombre y que por eso pues se volvió rubia y se volvió más pop. Bueno, evidentemente todo esto es mentira, mentirísima, pero me gustaría aprovechar esto para preguntaros a los dos cuál es vuestra teoría de la conspiración favorita o la que os parece más loca. Javier. Mira, yo soy un romántico y la mía es el asesinato de JFK, que no entiendo cómo es que lo resolvió la policía de Dallas en 48 horas, 60 años después sigan dando la murga. Escucha, ha sido decir JFK y ha entrado por la puerta Pedro Pérez. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué haces aquí? Esto no es hora 20 y pico. Es que he pasado por aquí por el pasillo, he escuchado JFK y es que me he tenido que meter aquí dentro. Pero además rapidísimo, ¿eh? No he escuchado ni la puerta, impresionante. Pedro Pérez es productor de hora 20 y pico y además le gusta bastante este tema y creo que ¿qué quieres? Comentarnos algo, digo yo. Es que hay una teoría de JFK, yo no soy gran fan de las conspiraciones, no lo soy nada, pero es que hay una que me encanta que es la de que Harvey Oswald fue en realidad no fue él, sino que pusieron un señor político y que el que lo hizo estaba bajo el control mental de un proyecto que se llamaba MK Ultra. Hombre, yo sé que Javier sabe bastante del MK Ultra. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso no es una conspiración. Eso es lo que decía yo cuando se descubrió. Sí, vamos, de JFK te puedes encontrar de todo hasta que lo mataron, porque hay una cosa en el lore conspiranoico, sobre todo en la parte ufológica, que es la disclosure, ¿no? El día que es un poco la revolución pendiente que tenían los falangistas con Franco. Y es el día que será la disclosure, que será que se pondrán sobre la mesa todos los papeles que demuestran que el gobierno de Estados Unidos, desde Roswell, ha estado contactando con extraterrestres. Y por decir esto, mataron a Kennedy. Y nos quitarán el programa, posiblemente. Posiblemente desaparezcamos en extrañas circunstancias. Sería lo mínimo. Claro. Pedro, ¿qué más queréis contarnos? Que te veo ahí nerviosito. Yo es que soy un poco friki y hay, sobre todo para la gente de... Yo tengo 28 años, 29, y para la generación esto que no jugó Tinder, a la PlayStation... Bueno, por si acaso, no te hay que lanzar. Hay gente que jugó a Call of Duty, ¿verdad? Y hay un juego en concreto que se llama Black Ops, en el que hay un mapa de zombies en el que pueden manejar a 4 grandes personajes históricos, entre ellos Kennedy, Fidel Castro, Richard Nixon y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, si mal no me equivoco, era de apellido McNamara. Vale. Bueno, pues esto se corrió mucho en los foros de internet y decían que este mapa y la historia que hay dentro tenía que ver con el asesinato de Kennedy, que al parecer ese asesinato se orquestó también con influencias de Fidel Castro, que Nixon estaba, porque al parecer Nixon se peleaba mucho con Kennedy, no le caía muy bien, y que todo eso se orquestó ahí. Y que lo engañaron para ir a una reunión, estaban todos allí, y que después orquestaron todos como una especie de confabulación para matarlo. Vamos, que si lo hizo un videojuego es verdad, ¿no? Hombre, también es verdad que todo lo que tenía que ver con Cuba como malo de la película, eso colaba, ¿no? Colaba en todas las películas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Te puedes ir ya, cuando me quieras. Voy, otra vez a trabajar a mi programa, ¿no? Eso, a trabajar un poquito. Valentina, quedas tú. ¿Cuál tienes? Mira, es que yo creo que voy a sorprender un poco porque mi teoría de la conspiración favorita fue la primera que me salpicó a mí. ¿Ah, sí? Ah, sí. El tema es que yo durante una época estuve persiguiendo un poco un magufo muy conocido cuyo nombre no va a ser mencionado por si acaso, explicando por qué era magufo y por qué lo que decía está mal. Vale, pues cuando decimos magufo nos referimos a alguien que lanza bulos vendiéndolos como si fueran de ciencia y no. Vale. Sí, una persona muy pseudocientífica que hacía cosas muy peligrosas. Vale. Pues el tema es que un día siguiendo una de sus conferencias empezó a hablar de mí y empezó a decir que yo con mi nombre y mi apellido, era una persona a sueldo de las farmacéuticas y de Soro y que estaba impulsando la Agenda 2030 y no sé qué. Y empezó a decir que a mí me estaban pagando una millonada para perseguirlo a él. Y en ese momento me vi a mí misma desde fuera, en pijama, comiendo patatas en mi piso precario y pensando, Dios mío, adoro que haya esta teoría. Sí. Me encanta. Bueno, pues oye, no es por nada, pero excusation no petita, ahí lo dejo, Es verdad. A ver si va a ser verdad, A ver si nos quieres vender la burra y estás en el ajo. Ni confirmo ni desmiento. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Espero que sigáis vivos mucho, mucho tiempo después de haber hecho estas declaraciones tan polémicas. Eso esperamos, ¿no? Sí. Serendipias, con Ignacio Crespo.
¿Qué tal, Mario? ¿Vienes preparado para hablar de Pero, conspiraciones? ¿y si no soy Mario? ¿Sabes? Sí, No, sí, piénsalo, ¿y si no soy vienes Mario? preparado, ¿Y si vienes. te he estado engañando todo este tiempo y en realidad soy un agente secreto que se está ganando tu confianza para asesinarte cuando menos te lo esperes? Porque eres incómodo para el nuevo orden mundial. Creo que habrías tenido oportunidades para asesinarme, ¿eh? A Bueno, estas alturas. pero mira a Ramón Mercader, se tomó su tiempo, ¿eh? Bueno, yo te Vale. dejo ahí que le des Vale, vueltas, le doy vueltas. y de momento te voy a Ujú. contar unas noticias, Dime. pero no te confíes. Y como estamos hablando de teorías de la conspiración, pues te traigo noticias de algunas bien de chulas. Por ejemplo, ¿sabes que hay una teoría que afirma, ojo, A ver. que Finlandia no existe? ¿Qué me dices? Esta conspiración nació en Reddit, el foro más visitado de Internet, como no, en el año 2014. Este usuario de Reddit, que se llamaba Reirgans, defendía que el país nórdico es en realidad una enorme extensión de mar situada entre Suecia y Rusia, en la que estos dos países pescan sin restricciones para surtir a Japón de pescado y hacer un negocio pues redondo, claro. También ofrece una explicación etimológica a este usuario porque fin es final y land es tierra. Y cito textualmente, él decía: ¿qué hay al final de la Tierra? Pues agua. Pues la verdad es que tiene una lógica aplastante. Unos años después, el medio digital Vice entrevistó al tal Reirgans, que en realidad era un joven galés de 22 años. y ¿Cómo de dijo- joven? Porque igual 8 años, ¿no? Y comía chetos. edad física 22 años, edad mental no sabemos. Bueno, pobrecillo, ¿no? Que más que menos hemos difundido un bulo universal. Y dijo que se arrepintió de haber soltado semejante estupidez en internet porque su teoría se hizo muy popular, pero que gracias a ello aprendió mucho sobre la cultura finesa. Porque existe. Bueno, porque la gente le hablaba diciéndole: oye, sí, mira, existe, y además mira que esto que tan chulo que tenemos. Mira mis gnomos. De todo se aprende. Muy De todo bien, se pues aprende, sí, Ignacio. desde luego que sí. Y te voy a contar también una teoría que me chifla, que nació hace muy poquito en internet. Sobre ¿Es tu todo- favorita? No, hombre, no. Bueno, es que si me tengo que poner a hacer mi favorita, nos Cuéntanos quedamos sin esa. programa. Pero me gusta mucho esta. Se hizo muy popular, sobre todo en Estados Unidos. A principios de 2024, varios ciudadanos de Miami subieron a redes sociales vídeos de un enorme despliegue policial que hubo en el centro de la ciudad. Se veían imágenes de cientos de coches de policía. La versión inicial fue que el motivo era una pelea multitudinaria. Pero pronto empezaron a circular por las redes mensajes de personas que decían que no había habido ninguna pelea, que no había ninguna prueba de ello. Y la paranoia fue creciendo hasta el punto de que comenzaron a aparecer vídeos de una supuesta criatura monstruosa de 3 metros de alto campando a sus anchas por Miami, y que este era el verdadero motivo por el que había tanta policía en la calle, pero que las autoridades lo estaban ocultando, claro. Bueno, al final resulta que los vídeos, que estaban deliberadamente difuminados, lo que mostraban era a 3 agentes de policía caminando uno al lado del otro, y parece que el amplio despliegue policial se debía a que hubo un aviso de un tirador activo en la zona, una cosa a la que en Estados Unidos son bastante aficionados, y esta es la respuesta ordinaria ante esta situación: llamar a todas las unidades que dicen en las películas. Hombre, me parece bastante más plausible esto que me cuentas que un grupo de agentes hiciera bien su trabajo ocultando la existencia de un ser de 3 metros. Bueno, es trabajar muy bien eso, ¿eh? Aquí por Sí. Gran Vía, alguna criatura monstruosa ¿Alguna? yo he visto alguna vez. ¿eh? Dinos solamente una frase de tu favorita, por favor. Tengo curiosidad. Paul McCartney está muerto. Me encanta. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral. Te pega mucho la canción, Arcadi, ¿eh? ¿Lo dices por el funeral o porque exactamente? No, pero hay algo en lo bizarro que es todo esto, que por cierto, la RAE ha aceptado bizarro, ¿eh? Sí, lo he visto. Sí. Me da una sensación de paz y tristeza al mismo tiempo, y al mismo tiempo alegría. Yo en verdad soy un poco anarquista del léxico. Me encanta. ¿Qué nos traes hoy, aparte de anarquismo del léxico? Bueno, pues ya que hablamos de conspiraciones, ¿no? Bueno, conspiración típica, la de los aliens. Claro, siempre se habla mucho de que, ¿no? Lo que los gobiernos no quieren que sepas, ¿no? Lo que yo te cuento, pero los gobiernos no, la ciencia no. Yo quiero hablar sobre lo que los alienistas o los conspiracionistas, los ufólogos en general. Alienistas, vale, no lo había pillado. Yo ya te he dicho que soy anarquista léxico. Desde luego. Y muy coherente con tus palabras. Hombre, por supuesto. Así que vengo a destapar una conspiración no sobre los aliens, sino sobre la gente que estudia los aliens, aquí mismo, en vivo y en directo. De hecho, me encontré un vídeo en YouTube que se llama Conspiración Alien 100% real, o sea, súper en plan real. ¿Podemos escucharlo? Podemos y debemos. Érase un congreso de ufología, donde, en fin, los ufólogos se reunían y hablaban de platillos volantes, naves espaciales y conspiraciones intergubernamentales.
Liderando el cotarro estaba doña Marisa, ufóloga expertista que todo lo que decía iba a misa. Y en estas que el congreso empezaba y declaró ella bien brava: todos los ufólogos tenemos claro que eso de los marcianitos grises es muy raro. Los marcianos son obviamente verdes y que Dios se apiade de quien no concuerde. Un experto entonces levantó la mano. Soy ufólogo y no creo que haya marcianos. Esos alienígenas vienen de otro planeta. A lo que Marisa le espeta: tú has perdido la chaveta. Eres un ufólogo de pandereta. Pero los ufólogos de verdad sabemos que hay marcianos y son color verde mar. Pero ahí se puso todo Cristo a opinar. Pues yo creo que son color ambarino, y quien me lleve la contraria no es un ufólogo genuino. Discutieron con tanto exceso que tuvieron que cancelar el congreso. Y hoy en día cada uno cree tanto que está en lo cierto, que si le preguntas a uno de estos expertos te dirá: no, yo soy el único ufólogo existente. El resto son simplemente unos dementes. 100% real, no fake. No fake. Esto es, no solamente es verídico, sino que además es cierto. Yo lo que quiero es un día traer a Julio aquí a tu sección y que te pida cuentas por todo lo que le pides locutar. Porque evidentemente esto está locutado aquí en la SER, como todas las secciones de Arcadia. Así que cuéntanos, ¿para qué esta historia? A ver, yo aquí vengo a hablar sobre... Esta no es tanto un experimento mental, sino, digamos, una cosa que se hace mucho en esta clase de conspiraciones y tal, que es lo que se llama la falacia del falso escocés. Llamada así, pues porque cuando se usó por primera vez por Anthony Flew en un libro que tiene que se llama Thinking About Thinking, ¿no? Pensar sobre pensar, allá por los 70, pues usó precisamente un ejemplo con escoceses. Pero básicamente la falacia funciona de la siguiente manera. Yo digo una generalización, ¿no? Correcto, como por ejemplo lo que decía la señora esta de la locución, ¿no? Si todos los ufólogos sabemos que los marcianos son de color verde. Vale, por lo tanto, si alguien viene y dice, a ver, yo no pienso que los marcianos sean de color verde. No puede ser un ufólogo. Exacto. Vale. Y viene y dice, bueno, pues porque tú no eres un ufólogo de verdad. Entonces, claro, esto es una falacia retórica, porque básicamente lo que estás haciendo es que tú haces una generalización, viene alguien y te dice, mira, aquí tienes un contraejemplo que demuestra que te equivocas. Claro, es como decir, todas las mesas tienen 4 patas, te traen una mesa de 3 y dices, esto no es una mesa. Esto no es una mesa de verdad. Es que mi definición está mal. Exacto. Entonces, como lo que hacen es mover o cambiar un poco de manera sigilosa la afirmación que están haciendo para seguir teniendo la razón, aunque tú les hayas dicho que no. Claro. Eso es una cosa que se usa muchísimo. Me gusta mucho que el motivo sea este, porque has dicho la falacia del falso escocés, que se llama así precisamente porque, y en mi cabeza me habría encantado una explicación de porque le inventó Falso Escocés González en 1936. Que irónicamente no era un falso escocés de verdad. Bueno, vale, entonces nos estamos enterando por ahora. ¿Qué más tiene? Exacto. Entonces, esto es a ver, es muy fácil de usar. Esto es lo malo de las falacias, que viene y dices, ostras, esto es útil, lo uso. Y se usa mucho en política, en manipulación de masas en general. Porque claro, uno viene y dice, a los españoles nos gustan los toros. Claro, ojo, y yo digo, nacional. Y yo digo, pues a ver, yo soy español, ¿no? Y a mí tampoco. Claro. Y los españoles ni funifa, los toros ni funifa, ¿sabes? Y me dicen, bueno, pues tú no eres español de verdad, tú eres... Claro. Me da igual lo que ponga tu DNI. Entonces, claro, es muy fácil de usar. Entonces, cualquiera puede como definir un grupo al que uno quiere pertenecer. Y entonces, como si quieres pertenecer a este grupo, tienes que pensar esto. Es muy buen ejemplo porque nos lo hemos tragado entero. O sea, el sentimiento nacional ahora está, por lo visto, secuestrado por determinadas ideologías, y si no opinas como ellos, no eres español. Ostras, igual la definición de español está mal, ¿no? Exacto. No representa a la población, por lo que sea, en las urnas. Exacto. Que también una cosa que quiero mencionar es que a veces uno hace generalizaciones que simplemente son generalizaciones. Pues, por ejemplo, todo el mundo sabe que los veganos no comen carne. Vale. Esto es una cosa que es como, bueno, la definición de vegano es que no come carne. No estoy preparándome para hacer una falacia. Entonces, claro, ese es un poco el peligro, porque uno hace una afirmación... igual es cierta o igual estoy preparándome para que si me critican cambiar un poco... Hombre, sí, es tramposo. Es tramposillo. ¿Es esto todo? La verdad es que sí, la verdad es que sí. No, está genial. Está genial porque ha quedado meridianamente claro, Arcadi, como siempre que vienes. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que no sería un colaborador auténtico si no dejara las cosas claras. Hombre, no serías un colaborador mucho tiempo, eso sí. Muchísimas gracias, Arcadi. A ti, Ignacio.
Moure oye voces. Bueno, Moure, creo que hacía mucho tiempo que el título de esta sección tenía sentido, ¿no? Porque siempre oías voces de oyentes que te mandaban los audios, pero esta vez estás viendo gente también. Estoy viendo gente y además un invitado de honor porque es un auténtico experto en conspiraciones. Vais a reconocer su voz enseguida cuando hable. Bueno, yo lo voy a decir directamente, hago spoiler, él es Miguel Maldonado. La Antártida no existe. Empezamos muy bien, Así, fantástico. así. Nos cancelan el programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Miguel, muchísimas gracias por venir. Quiero pedirte que aquí nos preguntes lo que sea. O sea, no sé si nos has escuchado alguna vez, pero esta es una sección en la que los oyentes nos mandan preguntas relacionadas con el tema de que estemos tratando u otras cosas. Así que tú siéntete libre de preguntar lo que quieras. Vale. Lo que quieras, ¿eh? ¿Por qué los reptilianos sacan tanto la lengua? Esto es así. ¿Por qué los reptilianos sacan tanto la lengua? Pues ellos sacan la lengua porque los reptiles muchas veces lo que hacen es saborear el aire, utilizar su lengua para captar partículas que hay en el ambiente y una forma de pues un poco... Es como complemento al olfato. ¿Quieres que hablemos de reptilianos? Por favor. ¿Te gustan los reptilianos? Pero deja antes claro que esto no existe, Maure. Que te verdad que no ha despido dicho ya. nada. Ya no ha dicho vamos a- nada, ¿eh? No ha dicho nada. Será un reptiliano él. Pues, ¿Quién sabe? A ver, no, los Si lo reptilianos fueras, lo suelen habrías ser negado. gente rica y con poder. Tú me ves a mi cara de rico y con poder que vivo en Usera. Sé cuánto cobras por Sendipias, diría que no. Eso. Pues los reptilianos, a ver, es verdad, no existen, pero yo voy a asumir hoy en este consultorio como que todas esas conspiraciones como que son reales, ¿vale? Pues para Hoy que sea- suspendemos el juicio. Claro, para que sea más divertido. Así que hablemos de reptilianos. ¿Qué quieres saber de los reptilianos? Lo que tú quieras. Vamos a ver. Uno. O sea, ¿respiran por la lengua entonces? ¿O No, respiran por la no, lengua. no. Porque esto es lo que yo he escuchado en internet. Están saboreando, igual que las serpientes sacan la lengua ahí para detectar partículas en el ambiente que les indiquen dónde hay una presa o dónde hay una pareja. No están respirando. Bueno, eso es lo que tú dices. En internet dices lo contrario. Esa es tu opinión. Pues si alguien no se acuerda de lo que son los reptilianos, son una de las conspiraciones más famosas, que son estos seres que son reptiles disfrazados de humanos, que pueden ser de origen extraterrestre o intraterrestre, según a quien le preguntes. Hay un poco de todo, y que suelen disfrazarse de seres con poder. Pues por ejemplo, se sospecha de reptiliano de Donald Trump, que tiene un disfraz muy malo, por cierto. La Isabel II. Isabel II era reptiliana, claramente. Y por eso duró tanto, era tortuga, claramente. Michael Jackson se decía también, Katy Perry, Obama y el rey emérito se dice en España. Que era ¿También? reptiliano. Sí, se decía que era reptiliano. ¿Pero ¿y cómo es esto? ¿Engendran más reptilianos? O Claro, sea, ponen huevos. Pero Claro. lo pregunto porque el rey emérito sería reptiliano, pero entonces el rey también. ¿El rey presente? Pues, oye, no podemos meternos no en sé, estos fregados. no lo sé. Esto es buena No lo sé. duda, ¿eh? Claro. También hay que decir que hay lagartos que no ponen huevos. Hay reptiles que Son- el huevo eclosiona dentro de la Claro. madre y luego nace. ¿Cómo? Sí. O sea, generan un huevo que se les queda dentro y Sí. eclosiona dentro. Eso lo hacen, pero bueno, eso lo hacen reptiles y también lo hacen un montón de tiburones. El huevo está dentro, pero se rompe dentro, nace la criaturita dentro y luego ya sale como si fuera un parto, pues como el de los humanos, solo que ha habido un huevito ahí Y de de por hecho, medio. evolutivamente, los primeros pasos del parto eran eso. Nuestros ancestros, antes de tener útero y todas las estructuras necesarias para poder criar a un embrión durante tantos meses, lo que hacían era retener el huevo, porque la humedad fuera no era correcta, porque había peligros, lo que sea, y luego ya lo liberaban roto. Claro. Oye, pero esto qué es, vamos a ver. O sea, Esto es más loco que lo de los Si reptilianos. venir aquí a que me jodéis la cabeza, por favor, decírmelo, ¿eh? O sea, que... Creías que venías al Pero contrario, los a jodernos a reptiles, es que nosotros. los reptiles tienen un montón de locuras. De hecho, a mí hoy lo que me gustaría es responderte a cómo podríamos identificar un reptiliano. ¿Cómo podríamos? Porque claro, los reptilianos van disfrazados, pero claro, tú no puedes coger y rajar a alguien para ver qué hay debajo del disfraz, porque Eso como no porque sea tú lo digas. reptiliano, Es verdad que tiene un problema. y además aunque lo fuera, igual tampoco está bien ahí descuartizar extraterrestres. Médicamente no lo recomiendo. yo. No está bien, no está bien. La gente lo que pensaría es, bueno, como es un reptil, es de sangre fría, pues le tomo la temperatura y ya está. Buena esa. Es muy buena. Buena. Pues es que la sangre fría es un concepto muy traicionero, porque en realidad los reptiles no están fríos. Los reptiles son ectotermos, es decir,
que no obtienen el calor como nosotros de metabolizar lo que comen, sino que lo obtienen del ambiente. Pero esto no quiere decir que estén fríos. Los reptiles, cuando están activos, están entre a unos 33 y 38 grados. Vale. Pues ahí haciendo sus cosas de tomar el sol, poniéndose una piedra caliente, lo que sea. Cuando bajan de esa temperatura, entran en letargo. ¿Qué pasa? Que un reptiliano tú solo lo vas a ver cuando esté activo. Ahí dando mítines o haciendo esas cosas. Dando mítines, que es lo que hacen los reptilianos, efectivamente. Exactamente. Y si no está haciendo, si está frío, pues como al final es una raza superior, tiene una tecnología superior, Totalmente. pues tendrá un calefactor debajo del disfraz. El último programa de Serendipias es este. Como Ignacio, que tiene un calentador de manos, que se lo he visto yo. Yo tengo un calentador de manos. ¿Calentador de manos? Pero esto tiene una historia, ya fuera de micrófono se cuenta. Vale. Pues entonces, por la temperatura no lo puedes saber. No lo puedes saber. Una técnica por la que sí podrías saberlo, obteniendo una gotita de su sangre. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos de los reptiles tienen núcleo, tienen ADN, mientras que los de los mamíferos como nosotros no. Entonces, llevando a un laboratorio y mirando al microscopio una muestra de sangre de una persona, puedes saber si es reptiliano o no. Ya, pero el rey Juan Carlos, bueno, iba a decir que el rey Juan Carlos en concreto no se va a dejar tomar muestras de nada, pero a lo mejor él en concreto sí que, digamos que facilita. Ya ha dejado, claro. Vale, Claro. pues te doy técnica infalible. Mirar su caca. Eso es infalible, porque los reptiles en sus excrementos tienen siempre una parte blanca. Esto es cierto. Mi abuela tenía una iguana y siempre cagaba blanco. ¿Tu abuela tenía ¿Ves? una iguana? Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo decidió esto? Es una historia muy larga, pero era enorme y estaba al sol siempre, es cierto. Pues sí, pues esa parte blanca son cristales de urato. Es su forma de eliminar el exceso de nitrógeno. Nosotros lo eliminamos en la orina en forma de urea, pues ellos, como son animales adaptados a tener menos agua en su ambiente, pues lo que hacen es hacer cristales de urato, que requieren menos agua para eliminarlo, y lo echan con la caca, y es esa cosa blanca que tienen ahí. Los pájaros hacen parecido. Es verdad. Que tienen cloaca, esto lo sé yo. Sí, que echan todo junto, es como un intercambiador ahí, vagina, ano, Totalmente. todo, y lo echan todo junto. Vale. Reptilianos, entonces, sabemos ya esto. Yo creo que ha quedado claro. Ha quedado claro, mirad la claro. caca del rey y ya está, ya sabes si es Perfecto, sabemos si es reptiliano, reptiliano o no. Si caga blanco es que es reptiliano. Si quieres saber si es reptiliano, mírale el ano. Ya está. Uy, vale. Qué asco me ha dado. La verdad que- Cambiamos la verdad de que sí. otra pregunta. Vamos Miguel, allá. cambiamos. ¿Por qué a mí se me está engañando continuamente desde los medios de comunicación de todo tipo, diciéndome que el CERN es una suerte de colisionador de hadrones? ¿Era esto que habéis dicho que era? En fin, bueno, Sí. a otro perro con ese hueso, porque todos los que estamos despiertos sabemos que es una de dos. O un portal a otra dimensión, o son unas murallas redondas que esconden una nave alienígena que se estrelló ahí en medio. A mí no me engañáis. ¿Puedo decir una cosa antes? Me he quedado loco, ¿eh? Es verdad, te han estado engañando. ¿A que sí? Si te han dicho que el CERN es el colisionador de hadrones, te han engañado. Porque el CERN es un sitio enorme donde hay un montón de cosas y el colisionador de hadrones es una de las que hay. Ah, es una de ellas. Claro, esto es como decir que España es Madrid. Sería el equivalente. Bueno, pero es que justo Porque en este caso... en los medios sí, Claro. que es lo que decimos. Y los medios han hecho lo mismo en este caso. Han dicho, el CERN es el gran colisionador de hadrones, pero pasa más cosas. Ahí Vale. hay fábrica de materia oscura, hay otra serie de... Esto me interesa bastante. Esto es guay, ¿eh? A ver, yo creo que el CERN cumple una de las grandes premisas de la conspiración, que es cuando algo es muy complicado y para entenderlo hay que estudiar mucho, pues ¿qué haces? Te lo inventas. Claro. Totalmente. Y ya está, y dices que es una chufa así. De hecho, con el CERN ha habido mucha conspiranoia. Gente que dice eso, que hay una nave espacial, pero sobre todo gente que decía, sobre todo cuando lo abrieron, que eso podía crear un agujero negro y tragarse la Tierra. Totalmente. Que eso podría abrir portales interdimensionales, Sí. que ahí se hacían sacrificios humanos. 100%. 100%, completamente. Confirmado, ¿no? Tú has Confirmado. estado y... Confirmed. Vamos a contestar a estas cosas. Por favor. Lo por primero favor. es, agujeros negros y todo esto, ¿se pueden formar? A ver, lo que hace el CERN es colisionar partículas a grandes velocidades para que ahí haya un choque de muchísima energía y se separen las diferentes partes de los átomos, ¿no? Vale. Pues se separen partículas subatómicas. ¿Qué pasa? Que ese tipo de colisiones ya se dan en la Tierra de forma natural. Contra la atmósfera están chocando todo el rato rayos cósmicos y hay colisiones de mayor energía y no pasa nada. No nos hemos muerto ninguno. ¿Qué sucede? Que es cierto que sí que teóricamente podría existir la posibilidad de que se formase algún agujero negro. Pero ojo, serían microscópicos. Y en el caso de que se formase, no solo no se va a tragar la Tierra, sino que solo duraría, ojo, unos 10 a la menos 27 segundos. Y además, lo que conllevaría eso es que la gente que trabaja allí se pondría muy contenta. ¿Por qué? Porque si se formase ese pequeño agujero negro ahí, que se detectaría, seguro, podría enseñar muchísimas cosas sobre la física y sobre la gravedad. Así que la gente se pondría muy contenta. ¿Portales a otras dimensiones?
también teóricamente dicen que quizás se podría abrir un agujero de gusano ahí que es cuántico, más pequeño que una partícula subatómica. Eso es un concepto teórico, el de los agujeros de gusano, que realmente no se sabe si pueden producirse, si puede existir o no, y en el caso de que se abriese sería tan pequeño que tranquilos que es que sería más pequeño una partícula subatómica, no puede entrar ningún viajero de otra dimensión ni nada aquí, no os preocupéis. Un viajero por muy ello. pequeñito igual. Muy pequeñito igual, Claro. muy chiquitico. Muy pequeño. Un viajero chiquitico. Ant-Man. Un viajero que medía medio centímetro cúbico. Y no sé si os acordáis de la conspiración que hace unos años salió un vídeo de un sacrificio humano en el CERN. Ah, por supuesto. Esto fue maravilloso, para el que no se acuerde, 2016, un vídeo que se veía a una gente encapuchada apuñalando a una mujer delante de una figura de Shiva, ahí en medio. Chulísimo. Guapísimo. Pues, en el CERN ahí la peña sacrificando. Yo he estado, donde esa escultura. ¿Sí? Ahí, sí. Y no he visto sacrificios humanos. No viste sangre. Pues sabían que iba alguien de medios y dijeron, esto ahora, no se puede hacer. Claro. Pues esto es metaciencia, porque lo que la gente no sabe es que cuando una persona, un científico, defiende la tesis, cuando nace un científico, eso es como una boda. Es como que te casas con la ciencia. Entonces, la gente de tu laboratorio normalmente te monta un vídeo, que suele ser pues o vídeos de gente dándote felicitaciones, animándote, diciendo lo que te quieren, pero ya eso ha degenerado con el tiempo a que la gente haga películas. Vale. Películas cutres. Películas serie Z. ¿Vale? Esto es muy habitual. Entonces, claramente, ahí esa gente del CERN estaba haciendo un vídeo de tesis, que son muy cutres. Yo he visto cosas en los vídeos de tesis que no os creeríais. ¿Nos las cuentas otro día, te parece? Venga, sí. Porque iba a decir una maravilla, pero no la digo ya. No, vamos a hacer ese cliffhanger y vamos a dejarlo para otro día. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, por favor. Gracias por todo. Un placer. Y Maure, pues muy buen trabajo, que Muchas a pesar gracias. de que no eran temas de biología, hoy te los has preparado muy bien. Hombre, ya sabéis cómo identificar reptilianos. Venga. Venga, muchas gracias. Ya lo decíamos al principio del programa, dudar no solo está bien, sino que es necesario. Pero tampoco podemos pasarnos de frenada. Nos suelen decir que hay una duda sana, la duda metódica de Descartes, y luego una duda hiperbólica, capaz de dudar de absolutamente todo si se lo propone. Con esta segunda no podemos construir nada. Nos condena a un escepticismo radical, sumidos en la oscuridad de la incertidumbre. Y en realidad no nos ha ido nada mal confiando en algunas regularidades y conceptos que, supuestamente, hemos sabido desentrañar de la naturaleza. Porque en realidad, incluso en la ciencia, hay que dar pequeños votos de confianza. Sería demencial que cada investigador pretendiera comprobar de primera mano todo el corpus teórico de su disciplina antes de aventurarse a hacer cualquier pequeño aporte. Así que dudemos, pero sin volvernos unos insoportables. Serendipias, con Ignacio Crespo. Take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land, but I'm deep
time.